Hola chicos, buenas tardes. Em, bueno, como se darán cuenta, la Miss Génesis no está conectada, ¿verdad? Ella está realizando unas prácticas, entonces no se va a poder conectar y yo voy a estar reemplazándola. Mi nombre es Keila Vélez y hoy día pues los voy a estar acompañando en la clase de lengua y literatura. Ustedes son primero, ¿verdad? Primero BGU, así es. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Ahorita ya empecé a grabar la clase, son las 2:27. A las 2:30 hago la captura para las asistencias. Igual si pueden vayan escribiendo presente en el chat porque para evitar igual cualquier problema con sus asistencias. Buenas tardes, profesora Keila. Buenas tardes, ¿cómo está? Profesora Keila, una pregunta, disculpe. ¿Qué pasó con la profesora Génesis? Ah, no, ella está bien. Lo que pasa es que está realizando unas prácticas, entonces por ese motivo no se ha podido conectar y probablemente sean unas 2 o 3 clases, entonces en ese tiempo yo voy a estarlos acompañando. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno chicos, ya vamos a empezar y ahí igual conforme se van uniendo, al final les vuelvo a hacer captura para lo de la asistencia, ¿ya? Ahorita solo vemos 4 personas. Ya, ahora sí. Bueno, ya vamos a empezar. A ver. Ya el día de hoy vamos a hablar acerca de buenos párrafos para buenos textos. El objetivo es que veamos cómo es la estructura correcta al escribir un párrafo para que cuando queramos redactar un texto lo hagamos de la manera adecuada, ¿verdad?
siempre antes de escribir es importante que nosotros sepamos qué es lo que queremos comunicar, qué queremos expresar, qué queremos contar, dependiendo del tipo de texto que vayamos a escribir. Y antes de empezar, necesitamos saber cuál es la estructura adecuada de un texto para que la persona que lo lea o los lectores de lo que nosotros vamos a escribir puedan entender, ¿verdad? ¿Qué queremos decir? Que si es un texto de opinión, que estamos opinando, y eso, que nos puedan entender es lo importante al momento de redactar o escribir, sobre todo cosas que sabemos que van dirigidas a ciertos lectores. Entonces, para empezar, quiero poner en presentación, pero no puedo. Así que vamos ahí nomás. Ya. Entonces, para empezar, tenemos qué es un párrafo. Aquí tengo dos conceptos o dos definiciones de distintos autores con respecto a lo que es un párrafo. Ustedes tienen, antes de leerlos, ustedes saben o me podrían decir qué es un párrafo, ¿tienen una idea? Un párrafo no es el que te contiene varias oraciones. Exacto, muy bien, ajá. Entonces, vamos a leer la primera. Dice que es un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Es una unidad intermedia que es superior a la oración, pero es inferior al apartado o al texto. Y tiene un valor gráfico significativo. Ya en esta primera definición lo dice clarito, ¿verdad? Un párrafo es básicamente un conjunto de ideas que están expresadas en oraciones y que tienen coherencia o mantienen una cohesión o una relación entre sí para que tengan pues un significado verdadero, ¿verdad? Y la segunda definición de Miguel Carnerio Figueroa dice, si concebimos el texto como una construcción, entonces el párrafo es cada uno de los bloques unitarios con los que se va ensamblando el escrito. Es decir, al momento de que nosotros redactamos, ¿verdad? Empiezan con la generación de ideas, ¿verdad? Nuestras ideas las expresamos en forma de oraciones. Estas oraciones son como la parte em, principal al momento de construir un párrafo. Al unir estas oraciones en orden y con coherencia, se van a ir formando los párrafos. Y luego, cuando ya tengamos escrito párrafos, lo mismo, al poner estos párrafos en orden, vamos a ir pues ya dando forma a nuestro texto, a nuestro apartado o a nuestro escrito final, dependiendo de qué es lo que estamos escribiendo. Es importante que nosotros aprendamos a redactar, porque necesitamos que cuando nosotros nos expresamos, no solamente de manera oral, sino en este caso escrita, podamos, lo que tenemos en mente, podamos expresarlo de la manera correcta, ¿verdad? Es importantísimo que aprendamos a redactar, ya sea para la universidad, posteriormente, en proyectos de titulación, tesis, anteproyectos, informes, lo que sea que ustedes realicen en sus trabajos, es importantísimo que sepan redactar. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en eso, aprender ciertos puntos eh, básicos para... ¿Me dijeron algo? Perdón. Hola, hola. No dijeron nada. No, creo que sin querer se le activó el micrófono a un compañero. Ah, bueno, ya. Entonces vamos a seguir. Y ahora, los párrafos, como les decía, tienen tres características que son básicas, son fundamentales para que ustedes empiecen a redactar de manera correcta o empiecen a escribir de manera correcta. Entonces, la primera característica son que está formado por oraciones principales y por oraciones secundarias. La oración principal va a ser siempre esa idea central o esa idea general sobre la cual posteriormente vamos a seguir desarrollando. Entonces, dice la oración principal. El párrafo está constituido por una oración principal que puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Entonces, esta oración principal es la que nos va a dar una idea posteriormente de lo que vamos a ir escribiendo, y las oraciones secundarias van a ir complementando esa idea hasta que formemos nuestro párrafo. Entonces, las oraciones secundarias
Ya, las oraciones secundarias pueden ser de dos tipos, son las que complementan a la oración principal y pueden ser de dos tipos, tenemos las coordinadas y las subordinadas. Entonces, las coordinadas son aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen en sí mismo un sentido completo. Las oraciones subordinadas es el tema a continuación de este, que ya lo veremos en la próxima clase. La siguiente característica es unidad y coherencia. La unidad y coherencia es que, claro, no podemos escribir un párrafo empezando con una idea principal, qué sé yo, acerca de la inseguridad aquí en Guayaquil y después las ideas secundarias hablen de, qué sé yo, no sé, de cualquier otro tema que no tenga nada de relación, la capa de ozono, por ejemplo. No tendría lógica escribir un párrafo con ideas que no guarden una coherencia o una unidad que entre sí no se va a entender simplemente. Entonces, la unidad y la coherencia consiste en que exista una referencia común entre cada una de las partes que estamos escribiendo, es decir, que nuestra oración principal y las oraciones secundarias sean relacionadas o mantengan una relación. La coherencia es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el contenido del párrafo sea lógico y sea claro. Muchas veces nos topamos también con escritos en donde durante todo el texto se redunda en la misma idea. Entonces, ese es otro error en el que podemos caer. No ordenar nuestras ideas de manera correcta, de manera clara y no llevar un orden lógico de lo que queremos decir, caemos en el error de redundar o repetir varias veces la misma idea. Ya, vamos a ver. Ya, a ver, los párrafos o para escribir un párrafo de manera adecuada es importantísimo algo que usamos a diario, ¿verdad? Y que ya ahorita con lo de las redes sociales y los escritos por internet, muchas veces ya nos hemos olvidado y son los signos de puntuación. Para escribir un párrafo adecuado, aparte de saber el orden, ¿verdad? De las oraciones que estamos escribiendo, necesitamos también colocar de manera adecuada los signos de puntuación, si no, por muy ordenadas que estén nuestras ideas, tampoco va a tener sentido lo que estamos expresando en lo que vayamos a redactar, en lo que vayamos a escribir. Entonces, los signos de puntuación son importantísimos. En su libro de primero, en la página 61, ahí hay una explicación extensa acerca de todos los signos de puntuación. Yo ahorita vamos a hablar de unos cuantos de manera resumida para, para avanzar, pero ahí hay el tema está mucho más desarrollado, entonces lo pueden igual revisar, ahí está en la página 61. Ya, entonces, los signos de puntuación, como les digo, son signos ortográficos. Los signos de puntuación nos pueden indicar una pausa, nos pueden indicar que se acaba un párrafo, una idea, que empieza otra idea, sirven para enumerar cosas, tienen varias funciones que le dan sentido verdadero al párrafo, sobre todo al momento de leerlo. Permiten que la persona que lo está leyendo pueda entender qué es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a pasar rapidito cuáles son los signos más importantes en la redacción de un párrafo. Entonces, el primero que tenemos aquí es la coma. ¿Ustedes saben para qué sirve la coma? ¿Me podrían decir? ¿Alguien tiene una idea? ¿Para qué la usamos? ¿Nadie? Bueno, yo les comento. La coma nos sirve para poder indicar una división entre una frase o entre miembros más cortos de una misma oración. La coma tiene varios usos. Por ejemplo, el uso explicativo, cuando tenemos dos frases que se relacionan entre sí y que una explica a la otra, es importante poner una coma. Tiene una función enumerativa cuando queremos separar varios elementos que están puestos en orden o van consecutivamente, utilizamos la coma.
Otra de sus funciones es la adversativa. En este caso, otra de sus funciones es la adversativa. En este caso, la coma se utiliza para separar dos frases que son opuestas entre sí y van normalmente antes de las conjunciones, por ejemplo, antes de pero, antes de aunque o antes de si no, ¿verdad? Son conjunciones de adversativas que indican lo contrario. Y también tiene una función vocativa, por ejemplo, cuando queremos mencionar que va dirigido a alguien. Es decir, cuando se invoca o se menciona a alguien. Por ejemplo, si yo escribo en el encabezado de una carta, escribo estimado señor Rivera. Entonces ahí tendré que poner una coma y luego continuar con lo que quiero expresar, ¿verdad? Esa es su función vocativa. Entonces aquí hay un ejemplo de comas y están en rojo y cómo sonaría si no leemos el texto con las comas. Entonces dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático inicia una gira por La Habana, Caracas, Buenos Aires y Brasilia para fortalecer las relaciones políticas y económicas. Si lo leyéramos todo de corrido sin respetar las comas, sonaría raro, ¿verdad? Pero si leemos respetando la coma, va a sonar diferente. Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático inicia una gira por La Habana, Caracas, Buenos Aires y Brasilia para fortalecer las relaciones políticas y económicas. Suena muchísimo mejor y se comprende también mejor. Ya. El siguiente que vamos a ver es el punto y coma. Ya. El punto y coma pertenece a, se lo puede decir que está dentro de los signos ortográficos del punto, que son varios, ¿verdad? Punto y coma, punto y seguido, punto aparte, punto y final, punto suspensivo. En este caso, el punto y coma indica que en la oración hay una pausa y esta pausa es mucho más larga que la que hacemos cuando hay una coma. Eso es lo que la diferencia, pero es más corta de cuando hacemos un punto seguido. Entonces, por ejemplo, aquí dice, murió en México donde soñó y a donde transportó los sueños de Aracataca. Colombia vivió con él, ahí hacemos una pausa, muchas veces le declaró sus desavenencias, pero esa fue siempre su patria. Se exilió alguna vez. Entonces, en el punto y coma va dentro de una misma oración también, al igual que la coma, pero expresa una pausa mucho más larga. El punto y coma se emplea para separar enunciados de contenidos relacionados pertenecientes al mismo párrafo y generalmente va antes de una cláusula de sentido adversativo. Un caso en donde siempre utilizamos el punto y coma es para separar oraciones que ya incluyan coma. Oraciones que ya incluyan coma, pero la idea sigue siendo la misma y necesitamos separarlas, entonces utilizamos ahí el punto y coma. Ya. El siguiente que vamos a ver son los puntos suspensivos. Ya. Los puntos suspensivos son otro signo ortográfico que también son muy importantes. Indican que el texto, la idea, queda incompleta. Un punto importante en este caso de los puntos suspensivos es que muchas veces solo escribimos dos puntitos y ya nos referimos a que es punto suspensivo. Los puntos suspensivos son tres puntos, si no, pues no son puntos suspensivos. Se emplean en casos como, por ejemplo, cuando se suprime la palabra o ideas porque no son indispensables. Entonces, estamos redactando un texto y hay una frase, una idea que no es tan indispensable, podemos poner punto suspensivo y continuar con la siguiente idea que tenemos. También se utilizan en las interrupciones del pensamiento y también en citas textuales.
para prescindir de alguna palabra o párrafo. No sé si ustedes sepan qué son las citas, pero si hacen tesis, monografía o anteproyectos en la universidad, las citas es una de las cosas que más les revisan, porque las citas, si un documento no está bien citado, lo que indica es que se ha plagiado la información. Entonces, estos puntos suspensivos son importantísimos, sobre todo en las citas textuales. A ver, hay personas que no les ha admitido. Si tienen alguna pregunta me pueden ir diciendo para responderla. Ya tenemos la de los puntos suspensivos. También tenemos otro que resaltar, es el punto seguido, ¿verdad? Este se utiliza para separar enunciados de contenido relacionado presentes en el mismo párrafo. El punto seguido podría parecerse al punto y coma, pero en este caso, como les decía, el punto y coma se utiliza más para cuando en una oración ya tenemos coma y no queremos cortar la idea, entonces ahí utilizamos el punto y coma. Si no, ya podemos utilizar el punto seguido. El punto aparte se utiliza para separar obviamente ya dos párrafos diferentes, separar el uno del otro, y se indica que pues se ha terminado la idea o ya se está cambiando de enfoque o se está pasando a otra idea. El punto final pues señala que hemos concluido nuestro escrito o nuestra redacción, y también el punto final se utilizan abreviaturas. Por ejemplo, cuando ponemos señor SR punto o señorita SRT punto. Ya, por último, cuando queramos nosotros escribir o cuando vayamos a escribir, lo que les comentaba de el orden que tenemos que guardar al escribir y por qué es importante. Hay tres tipos de párrafos, bueno, hay varios tipos de párrafos, pero en este caso los tres importantes a la hora de escribir está el párrafo introductorio, el párrafo en desarrollo y el párrafo de finalización o de conclusión. Todo lo que ustedes escriban, ya como les digo, ya sea un informe, ya sea un informe, una tesis, un anteproyecto, no sé, algún resumen, lo que sea que ustedes quieran escribir, una carta incluso, lo que sea que ustedes quieran escribir, siempre guarden un orden al hacerlo, porque es la única manera de que la persona que lo lee entienda verdaderamente qué quieren decir. Entonces, el primer párrafo que ustedes deben escribir siempre va a ser introductorio. Ustedes deben introducir el tema. En este párrafo introductorio van a presentar su idea principal o van a decir de qué se va a tratar o de qué van a hablar más adelante. Y la idea es que cuando la persona lo lee, pues ya sepa de qué se está tratando lo que está leyendo, ¿no? El segundo párrafo es el de desarrollo. Normalmente el párrafo introductorio siempre, en los escritos, siempre es un párrafo. Y en el desarrollo, pues ya son varios párrafos, dependiendo de la extensión o del objetivo del texto que ustedes estén escribiendo. Si es un texto explicativo o descriptivo, pues será mucho más largo. Siempre dependerá de qué están escribiendo. En caso del párrafo en desarrollo, ustedes ahí explican el problema, explican la situación, ya presentan como tal las partes de ese problema o de esa situación. Pueden incluir también evidencias, pueden incluir características de lo que sea que estén ustedes describiendo, explicando, o si es un texto en donde ustedes están expresando su opinión, pueden ahí expresarla, ¿no? Y por último está el párrafo de finalización, o también se conoce como párrafo de conclusión. Entonces, siempre que ustedes escriban algo, así como introducen el tema o la idea de lo que ustedes van a hablar, así igualito tienen que finalizarlo, porque si no, dejarían como un tema abierto. Entonces, el párrafo de conclusión o de finalización siempre va al final, es un solo párrafo también,
o pueden ser más dependiendo de la extensión de lo que hayan escrito, y ahí ustedes van a concluir, es decir, van a expresar su posición o su criterio con respecto a todo lo que ya han escrito previamente en el desarrollo y van a cerrar el tema. Entonces, ahorita ya son 2:50, ya se acaba la clase, voy a hacer la captura y de ahí les envío el link para que nuevamente ingresen, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Escribieron todos presentes? Afirmativo. Ya, ok. Entonces ahorita ya mando las capturas al grupo para que revisen que están ahí en la asistencia y ya nos volvemos a conectar, ¿ok?